VIX pervenid sobre la usura y otras ganancias deshonestas. Papa Benedicto XIV, 1745. A los venerables hermanos, patriarcas, arzobispos, obispos y clero ordinario de Italia. Venerables hermanos, saludos y bendición apostólica. Apenas llegó a nuestro conocimiento la nueva controversia, a saber, si ciertos contratos debían considerarse válidos, cuando en Italia comenzaron a difundirse varias opiniones que apenas parecían estar de acuerdo con la sana doctrina, decidimos que debemos remediar esto. Si no lo hiciéramos de inmediato, tal maldad podría adquirir nueva fuerza mediante la demora y el silencio. Si descuidamos nuestro deber, podría incluso extenderse más, sacudiendo aquellas ciudades de Italia que hasta ahora no han sido afectadas. Por lo tanto, decidimos consultar con varios cardenales de la Santa Iglesia Romana, que son reconocidos por su conocimiento y competencia en teología y derecho canónico. También llamamos a muchos miembros del clero regular que se destacaron tanto en la facultad de teología como en la de derecho canónico. Elegimos algunos monjes, algunos mendicantes y finalmente algunos del clero regular. Como presidente, nombramos a uno con títulos tanto en derecho canónico como en derecho civil, que tenía una larga experiencia en los tribunales. Elegimos el pasado 4 de julio para la reunión en la que explicamos la naturaleza de todo el asunto. Nos enteramos de que todos lo habían sabido y ya lo habían considerado. 2. Luego les ordenamos que consideraran cuidadosamente todos los aspectos del asunto, mientras buscaban una solución. Después de esta consideración, debían escribir sus conclusiones. No les pedimos que se pronunciaran sobre el contrato que dio lugar a la controversia, ya que no estaban disponibles los muchos documentos que necesitarían. Más bien les pedimos que establecieran una enseñanza fija sobre la usura, ya que las opiniones difundidas recientemente en el extranjero parecían contradecir la doctrina de la Iglesia. Todos cumplieron con estas órdenes. Dieron su opinión públicamente en 2 convocatorias, la primera de las cuales se realizó en nuestra presencia el pasado 18 de julio, la otra el pasado 1 de agosto, luego presentaron sus opiniones por escrito al secretario de la convocatoria. 3. De hecho, demostraron estar de acuerdo en sus opiniones. Y la naturaleza del pecado llamado usura tiene su lugar y origen propios en un contrato de préstamo. Este contrato financiero entre las partes que consienten exige, por su propia naturaleza, que uno devuelva a otro solo lo que ha recibido. El pecado reside en el hecho de que a veces el acreedor desea más de lo que ha dado. Por lo tanto, sostiene que se le debe alguna ganancia más allá de la que prestó, pero cualquier ganancia que exceda la cantidad que dio es ilícita y usurera. 2. No se puede perdonar el pecado de la usura argumentando que la ganancia no es grande o excesiva, sino moderada o pequeña. Tampoco puede perdonarse argumentando que el prestatario es rico, ni siquiera argumentando que el dinero prestado no se deja inactivo, sino que se gasta de manera útil, ya sea para aumentar la fortuna, para comprar nuevas propiedades o para realizar transacciones comerciales. La ley que rige los préstamos consiste necesariamente en la igualdad entre lo que se da y lo que se devuelve. Una vez establecida la igualdad, quien exige más que eso viola los términos del préstamo. Por lo tanto, si uno recibe interés, debe hacer restitución de acuerdo con el vínculo conmutativo de la justicia. Su función en los contratos humanos es asegurar la igualdad para cada uno. Esta ley debe observarse de manera santa. Si no se observa con exactitud, se debe reparar. 3. Sin embargo, con estas observaciones no negamos que, en ocasiones, junto con el contrato de préstamo, algunos otros títulos que no son en absoluto intrínsecos al contrato pueden correr paralelos a él. De estos otros títulos surgen razones enteramente justas y legítimas para exigir algo por encima del monto adeudado en el contrato. Tampoco se niega que muy a menudo es posible que alguien, por medio de contratos que difieran completamente de los préstamos, gaste e invierta dinero legítimamente, ya sea para proporcionarse un ingreso anual o para dedicarse al comercio y negocios legítimos. De estos tipos de contratos se pueden obtener beneficios honestos. 4. Hay muchos contratos diferentes de este tipo. En estos contratos, si no se mantiene la igualdad, todo lo que se recibe por encima de lo justo es una verdadera injusticia. Aunque puede no caer bajo la rúbrica precisa de la usura, ya que toda reciprocidad, tanto abierta como oculta, está ausente, la restitución está obligada. Así, si todo se hace correctamente y se pesa en la balanza de la justicia, estos mismos contratos legítimos bastan para proporcionar un estándar y un principio para dedicarse al comercio y negocios fructíferos para el bien común. Las mentes cristianas no deben pensar que el comercio lucrativo puede florecer por las usuras u otras injusticias similares. Al contrario. Aprendemos de la revelación divina que la justicia levanta naciones, el pecado, sin embargo, hace miserables a las naciones. Pero debe considerar esto con diligencia, que algunos se persuadirán falsa y precipitadamente y esas personas se pueden encontrar en cualquier lugar de que junto con los contratos de préstamo existen otros títulos legítimos o, excepto los contratos de préstamo, podrían convencerse a sí mismos de que otros contratos justos existen, por lo que está permitido recibir una cantidad moderada de interés. Si alguien piensa así, se opondrá no solo al juicio de la Iglesia Católica sobre la usura, sino también al sentido humano común y la razón natural. Todo el mundo sabe que el hombre está obligado en muchos casos a ayudar a sus semejantes con un simple préstamo. Cristo mismo enseña esto: no te niegues a prestarle al que te pide. En muchas circunstancias, ningún otro contrato verdadero y justo puede ser posible excepto un préstamo. 4.
Así explicaron sus opiniones los cardenales y teólogos y los hombres más conocedores de los cánones, cuyos consejos les habíamos pedido en este asunto tan serio. También dedicamos nuestro estudio privado a este asunto antes de que las congregaciones fueran convocadas, mientras estaban en sesión, y nuevamente después de que se hubieran celebrado, porque leemos las opiniones de estos hombres destacados con mucha diligencia. Debido a esto, aprobamos y confirmamos todo lo que está contenido en las opiniones anteriores, ya que los profesores de Derecho Canónico y Teología, la evidencia de las Escrituras, los decretos de los papas anteriores y la autoridad de los concilios de la Iglesia y los padres parecen imponerlo. Además, ciertamente conocemos a los autores que sostienen opiniones contrarias y también a aquellos que o apoyan y defienden a esos autores o al menos que parecen considerarlos. 5. Por lo tanto, dirigimos estas encíclicas a todos los arzobispos, obispos y sacerdotes italianos para que todos ustedes conozcan estos asuntos. Siempre que se celebren sínodos o se prediquen sermones o se den instrucciones sobre la doctrina sagrada, las opiniones anteriores deben ser estrictamente respetadas. Tenga mucho cuidado de que nadie en su diócesis se atreva a escribir o predicar lo contrario. Sin embargo, si alguien se niega a obedecer, debe ser sometido a las penas impuestas por los cánones sagrados a quienes violen los mandatos apostólicos. 6. En cuanto al contrato específico que provocó estas nuevas controversias, no decidimos nada por el momento, tampoco decidiremos ahora sobre los otros contratos en los que teólogos y canonistas no se ponen de acuerdo. Reaviva tu celo por la piedad y tu escrupulosidad para que puedas ejecutar lo que te hemos dado. 7. En primer lugar, muestre a su pueblo con palabras persuasivas que el pecado y el vicio de la usura son condenados de la manera más enfática en las Sagradas Escrituras, que asume diversas formas y apariencias para que los fieles, restaurados a la libertad y la gracia por la sangre de Cristo, vuelvan a caer precipitadamente en la ruina. Por lo tanto, si desean invertir su dinero, tengan cuidado diligente de no ser arrebatados por la codicia, fuente de todos los males, con este fin, que sean guiados por los que se destacan en la doctrina y la gloria de la virtud. 8. En segundo lugar, algunos confían en su propia fuerza y conocimiento hasta tal punto que no dudan en dar respuesta a aquellas cuestiones que exigen un conocimiento considerable de la Sagrada Teología y de los cánones. Pero es fundamental para estas personas, también, evitar los extremos, que siempre son malos. Por ejemplo, hay quienes juzgan estos asuntos con tal severidad que consideran ilegal y usurero cualquier beneficio derivado del dinero. En contraste con ellos, hay algunos tan indulgentes y tan negligentes que tienen cualquier ganancia para estar libres de usura. Que no se adhieran demasiado a sus opiniones privadas. Antes de dar su respuesta, que consulten a varios escritores eminentes, luego, permítales aceptar aquellos puntos de vista que entienden están confirmados por el conocimiento y la autoridad. Y si surgiera una disputa, cuando se discute algún contrato, no se insulten a quienes tienen la opinión contraria, ni se afirme que debe ser severamente censurado, sobre todo si no carece del apoyo de la razón y de los hombres de reputación. En efecto, clamorosos clamores y acusaciones rompen la cadena del amor cristiano y ofenden y escandalizan al pueblo. 9. En tercer lugar, aquellos que deseen mantenerse libres e intocados por la contaminación de la usura y dar su dinero a otro de tal manera que solo puedan recibir una ganancia legítima, deben ser amonestados para que hagan un contrato de antemano. En el contrato deben explicar las condiciones y la ganancia que esperan de su dinero. Esto no solo ayudará en gran medida a evitar la preocupación y la ansiedad, sino que también confirmará el contrato en el ámbito de los negocios públicos. Este enfoque también cierra la puerta a las controversias, que han surgido más de una vez, ya que aclara si el dinero, que ha sido prestado sin interés aparente, puede contener efectivamente usura encubierta. 10. En cuarto lugar, les exhortamos a no escuchar a quienes dicen que hoy el tema de la usura está presente solo de nombre, ya que la ganancia casi siempre se obtiene del dinero entregado a otro. Cuán falsa es esta opinión y cuán alejada de la verdad. Podemos entender esto fácilmente si consideramos que la naturaleza de un contrato difiere de la naturaleza de otro. Del mismo modo, las cosas que resulten de estos contratos diferirán de acuerdo con la naturaleza variable de los contratos. Verdaderamente existe una diferencia obvia entre la ganancia que surge legalmente del dinero y, por lo tanto, puede sostenerse en los tribunales tanto de derecho civil como canónico, y la ganancia que se obtiene ilícitamente y, por lo tanto, debe ser devuelta de acuerdo con las sentencias de ambos tribunales. Por lo tanto, es claramente inválido sugerir. 11. Estas son las cosas principales que queríamos decirle. Esperamos que pueda ordenar a sus fieles que observen lo que prescriben estas cartas, y que pueda emprender remedios efectivos si se suscitan disturbios entre su pueblo a causa de esta nueva controversia sobre la usura o si la sencillez y pureza de la doctrina se corrompe en Italia. Finalmente, a ustedes y al rebaño comprometido a su cuidado, les impartimos la bendición apostólica. Dado en Roma junto a Santa María la Mayor, el 1 de noviembre de 1745, sexto año de nuestro pontificado.